últimos años existe un fenómeno mundial creciente del cual nuestro país no está al margen y que se lo ha denominado en muchos países como pornografía no consentida, que se refiere a la difusión de imágenes o videos de contenido íntimo a través de medios electrónicos, de sitios web, de redes sociales, y que son con distintas finalidades. Pueden ser con la finalidad de dañar a la víctima, de humillar, de venganza, o también muchas veces con fines extorsivos para obtener algo a cambio. Y si bien este es un fenómeno que afecta a hombres y mujeres, la mayoría de las veces se ha comprobado que una vez más a las que más nos afecta, incluso profesionalmente, somos las mujeres. O sea, las mujeres nos encontramos en una situación más de vulnerabilidad. Y ya nadie puede desconocer que esta difusión de documentos con contenido íntimo tomados en el ámbito de la privacidad, que pueden ser de naturaleza sexual, de desnudez o de expresiones, diríamos, representaciones sexuales explícitas, aun cuando se las haya obtenido con el consentimiento de la víctima, pero la difusión sin su consentimiento es hoy un fenómeno frecuente y cada vez más creciente en el mundo y en nuestro país. Y lo que muchas veces comienza como un simple juego íntimo, no se dimensiona que se está a un clic de apretar una tecla y que esto se transforme en una tragedia con consecuencias y con destinos realmente irreparables. Ya en el año 2009, muchos medios masivos de comunicación advertían, sobre todo a la juventud, el peligro de realizar sexting, lo que comienzan tomándose fotos o grabándose videos desnudos, semidesnudos o en poses seductoras y que tal vez un amigo envía a otro amigo o a una amiga o al novio o a una novia o a cualquier otra persona con la cual puedes o no tener algún tipo de relación, pero es dentro del ámbito privado, y quien recibe sin el consentimiento entonces del emisor comienza a reenviar esa imagen o ese video hasta que toda esta documentación llega de tantos envíos a las redes sociales, que es un mundo totalmente desconocido, podemos decir, con personas realmente anónimas. Pero este fenómeno mundial ya ha dejado de pertenecer solo al mundo de los jóvenes, nos afecta a toda la sociedad, incluso, por supuesto, a los adultos. Y dentro de la multiplicidad de hechos ilícitos que se pueden llevar a cabo a través de las tecnologías de comunicación, las que más relevancia han tomado en estos últimos tiempos son aquellas que se refieren a la sexualidad de los individuos y que muchas veces llegan a configurar nuevas modalidades de violencia de género. Como decía en un principio, nuestro país también está en constante crecimiento de este fenómeno y tenemos ejemplos, podría decir que diarios, porque han tomado estado público a través de distintos medios de prensa, cuando se han viralizado muchos videos o imágenes de famosos que tal vez se lo habían firmado con sus exparejas en el ámbito de la privacidad y esto se ha dado a difusión. Tal es así que han crecido este tipo de hechos delictivos que la División de Delitos en Tecnología y Asuntos Criminales de la Policía Federal nos informa que en el año 2008 se habían registrado anualmente 250 casos de esta naturaleza. A partir de ese tiempo a esta parte, y ya todo lo que va del año 2019 y el 2020, han crecido de tal magnitud que es prácticamente imposible ya registrarlos a estos hechos. En el mismo sentido, informa la ONG Bullying Sin Fronteras que solo en la provincia de Buenos Aires se registran un poco más de 120 casos mensuales y muchos de ellos terminan en sede judicial. Ante este gran fenómeno preocupante en todo el mundo es que algunos países han comenzado a estudiarlo y ver que justamente en su legislación había un vacío legal, que no tenían legislación aplicable a estas nuevas formas de hechos ilícitos. Es así que comienzan a legislar al respecto. Por ejemplo, en el año 2014, el Parlamento japonés dicta una ley a través de la cual se sanciona con pena de multa y prisión a aquella persona que suba a Internet documentos de contenido íntimo de las exparejas sin consentimiento. Y en este sentido, otros países
Por ejemplo, España en el año 2017 también legisla en un sentido muy similar, México, Brasil, entre otros. Y hay una investigación muy interesante de la Universidad de Michigan que llega a la conclusión que en el 90%, y ellos llaman a este tipo de hechos ilícitos pornovenganza, que en el 90% de estos hechos el agresor es un hombre. Por ende, volvemos a lo que decía al comienzo, estaríamos ante una nueva modalidad también de violencia de género. Y agrega que 5 de cada 10 víctimas ha reconocido haber sido fuertemente agraviada a través de las redes sociales cada vez que se han subido documentos de contenido íntimo de su propiedad. En Santiago del Estero, provincia a la cual represento, también ha crecido de manera exponencial en estos últimos años la denuncia de este tipo de hechos ilícitos, principalmente en el ámbito de la juventud y siendo la mayoría de las veces las afectadas las mujeres. Lo que pasa es que tenemos, por un lado, estos nuevos hechos delictivos que algunos llaman pornovenganza, que se ve potenciado con las nuevas tecnologías de comunicación y esto trae aparejado perjuicios realmente irreparables para las víctimas. Imagínense sociedades pequeñas como son las de mi provincia y las de otras tantas provincias de los pares, en donde se viraliza, se da a conocer documentos de contenido íntimo de algún ciudadano. En un segundo es como que toda la sociedad te señala con el dedo y entonces decimos que además de estigmatizar a la víctima, esto trae aparejado grandes traumas a nivel familiar y también de las amistades. Sin perjuicio de los daños colaterales consecuentes, el gran problema cuando estos documentos se suben a las redes, que ya no se los puede parar más, y sumado a esto, si se comienzan a reenviar esos documentos con contenido íntimo, tenemos el riesgo de conversión para la persona afectada, ya que esta persona puede pasar ahora a ser víctima de otras maniobras delictivas, como ser grooming, ciberbullying, acoso, chantaje, etc. Lo que es cierto es que ante este gran problema mundial y el de nuestro país, de esta divulgación entonces de documentos de contenido íntimo, sea cual fuese el objetivo por los cuales se da a difusión de estos, sea, reitero, para dañar, para humillar a la víctima, con fines de venganza, que se lo llama revenge porn, o bien con fines extorsivos, sextorsión. Desde la perspectiva jurídica, el gran problema es que no tenemos legislación al respecto. Tenemos un gran vacío legal en nuestro país. Y mire, presidente, en esto no hay ninguna duda, esto no podemos dudar, que existe un derecho claramente vulnerado. Cuando se producen estos hechos, estas acciones, se está violando un derecho que es nada más y nada menos el derecho a la privacidad que tenemos todas las personas. Y una vez que esas imágenes se han difundido, se perpetúa ese delito y la violencia contra la víctima. Y este derecho a la privacidad o a la intimidad al que me refiero tiene rango constitucional. Está plasmado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando reza expresamente que las acciones privadas de los hombres, que de ninguna manera, de ningún modo, afecten el orden, la moral pública, ni perjudiquen derechos de terceros, quedan reservados a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. En este sentido, trabajando en comisión, hemos tenido un despacho de mayoría, pero aún así, luego del despacho en mayoría, hemos seguido con los miembros tanto de la comisión, pero tanto oficialistas como opositores, intercambiando opiniones porque me parecía que había aún elementos para enriquecer este proyecto. Y es así como hemos llegado a una redacción que hemos acordado, que le quiero pedir permiso para leerlo, porque ha sufrido algunas modificaciones del dictamen de mayoría. Y además, así ordena, por favor, que se tome nota por Secretaría de las modificaciones. Es así que el artículo 155 quedaría redactado de la siguiente manera. Será reprimido con multa de pesos 10.000 a pesos 100.000 el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad,
los hiciere publicar o facilitare su publicación indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros. Se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y el doble de la pena de multa establecida en el párrafo anterior al que por cualquier medio y sin expresa autorización difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima. La pena prevista en el párrafo anterior se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo cuando la violación de secretos responda a un ánimo de lucro con el propósito de causar sufrimiento. En el caso del primer párrafo, está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público. Y el artículo 169, que tenemos claramente aquí una figura totalmente diferente al del 155, si no es la figura del chantaje propiamente dicho, queda redactado de la siguiente manera. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 8 años el que por amenaza de imputaciones contra el honor, de difusión de documentos cuyo contenido fuera consecuencia de una relación íntima o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo precedente. Mire, señor presidente, la verdad que son muchos los argumentos vertidos en contra cada vez que se quiere incluir un nuevo tipo en el derecho penal, en el Código Penal, un nuevo tipo penal. Pero generalmente hablamos de sistematicidad perdida, de antigüedad del Código Penal, de desactualización de la escala de las penas, de las más de 900 reformas que ha sufrido el Código Penal argentino a lo largo de 100 años y también a la necesidad de una reforma integral del Código Penal. Senadora, le tengo que pedir que vaya finalizando. Sí, ahora termino, presidente, sí. Y mientras esperamos ese momento ideal, las nuevas formas de delinquir día a día van cambiando en una sociedad. Y tenemos un universo de víctimas sin culpables. ¿Y esto por qué? Porque justamente no tenemos tipificación y hay un gran vacío legal. Obviamente que cuando uno, y con esto concluyo, presidente, cuando uno como legislador, en este caso como legisladora, presenta una iniciativa que ya la había presentado siendo diputada nacional y que no se la había tratado por las mismas excusas dilatorias que acabo de expresar, lo hace siempre con la premisa de que el mismo es perfectible. Y en este sentido, como le acabo de decir, hemos trabajado en comisión tanto opositores como oficialistas para llegar a una mejor redacción posible de este proyecto. Es por eso que he aceptado como autora del proyecto ciertas modificaciones, porque he entendido principalmente que no iban en contra del espíritu del proyecto, sino que mucho por el contrario, sumaban a una mejor redacción del mismo. Por eso quiero agradecer al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, como así también a todos los miembros de la comisión, la posibilidad de hoy estar en este honorable recinto tratando la modificación de ambos artículos. Y por lo expuesto, además, es que pido a los pares acompañen este proyecto con su voto, porque sin lugar a dudas vamos a venir a dar una herramienta importantísima a la justicia y vamos a venir a llenar ese vacío legal, dando respuesta a ese universo de víctimas que no tienen culpable, hoy y seguramente las víctimas del mañana. Muchas gracias, señor presidente. Las modificaciones propuestas para información